Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a esta continuidad de la serie El Santuario, la sombra de la cruz. Este temario se va a extender por unos meses más. Tenemos mucho que decir y mucho que estudiar de esta doctrina tan preciosa que se encuentra en la Santa Biblia. Como es nuestro habitual formato, pues no podemos comenzar nuestro estudio sin invocar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Así que les invito a acompañarme en oración en el lugar en donde ustedes se encuentren. Nuestro Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por todas las bendiciones de las cuales hemos sido objeto en este día y ahora por esta bendición adicional de poder abrir tu palabra y estudiar todas estas lecciones del santuario. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios, haznos entender lo que tienes hoy para nosotros. Te lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, tal como habíamos anunciado hace una semana, nuestro tema para hoy es el calendario judío. Muy conveniente estudiar este tema por los temas que vienen. Vamos a estar estudiando sobre todas las fiestas judías. Entonces hay que entender muy bien cómo es este asunto del calendario, que no es fácil. Es un poquito complicado porque lógicamente ellos no tenían un calendario como el nuestro, como ya veremos. Era completamente diferente y hasta el día de hoy los judíos siguen un calendario un poquito diferente, incluso su manera de contar los años también es diferente. Ellos no están en el 2021 como nosotros, tienen otra manera de contar los años, como veremos. Desde un principio, Dios estableció una manera de contabilizar el tiempo. Leemos de Génesis el capítulo 1, los versículos 14, 15 y también del capítulo 7 y 6, que Dios desde un comienzo estableció formas, maneras, circunstancias para poder contabilizar el tiempo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ya ahí hay dos elementos de tiempo, día y noche, y sirvan de señales para las estaciones, cosa que aquí en el trópico no conocemos, pero los que viven bien en el norte y bien en el sur de nuestro planeta saben que hay primavera, verano, otoño e invierno. Señales para las estaciones, para días y años. Esto en el capítulo 1 de Génesis, desde la primera página de la Biblia, ya hay una manera de contar días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Cómo se siguieron contando los años? Exactamente no lo sabemos. Empezaron a contabilizar la edad de los patriarcas. Por ejemplo, en el capítulo 6 y verso 6 de Génesis, capítulo 7, verso 6, hablando, por ejemplo, de Noé, pero no es el único. Ustedes saben, los que han leído la palabra de Dios, que de Adán, de Matusalén, de todos se contabilizó su edad, sus años. Dice de Noé, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cómo contaban los años? ¿Cómo ya las cuentas? No sabemos exactamente, pero las llevaban. Tenían su calendario que no se sabe hasta el día de hoy cómo era. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 13, versículos 3 al 6, y después brincamos al versículo 10 para ver
cómo establece Dios el comienzo de un calendario con su pueblo de Israel, porque hasta el momento no había ese calendario que vamos a estudiar, sino en la salida de Egipto, lo que llama el éxodo, la salida. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, o sea, con levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Hasta el momento ellos no habían contabilizado el tiempo en esa manera. No se sabe en Egipto cómo lo hacían, porque Egipto tenía una especie de calendario lunar y solar, una mezcla. Pero aquí Dios dice, comienza a contarse el tiempo y desde hoy esto se va a llamar el mes de Abib. Y como vamos a ver más adelante, Abib quiere decir el mes de las espigas. Sigamos leyendo. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra de Canaán, en la tierra del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual prometió, juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, y harás cada celebración en este mes. Lo llama Abib. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Ahí comienza el calendario religioso, eclesiástico del pueblo de Israel. Antes no existía este calendario. El mes de Abib, y de año en año dice, vas a guardar este recuerdo de esta salida de Egipto, como lo vamos a ver, que se va a llamar justamente la Pascua, que es el tema que vamos a estudiar dentro de una semana. Para poder entender un poco esto del calendario judío, vamos a hacer un paréntesis para estudiar los calendarios utilizados a través de la historia, para que podamos tener una idea y hacer un contraste con este calendario tan especial que es Dios el que lo inicia, el que lo establece. Así que veamos los calendarios utilizados a través de la historia. Etimológicamente, o sea, ¿de dónde viene la palabra calendario? Este término procede de calendas. Es un término que designa el primer día del mes en el calendario romano, relacionado con el verbo calare, o sea, llamar. O sea, que se refiere a la llamada de la luna nueva cuando se ve por primera vez. Entonces, calendas es llamar a la luna nueva. El latín calendario significa libro de cuentas o de registro. ¿Y por qué? Ahora tiene otro significado. Porque las cuentas se liquidaban y las deudas se celebraban en los calendariums de cada mes. O sea, con la luna nueva se hacían las cuentas, se cancelaban las cuentas, se liquidaban las deudas. El término latino se adoptó en el francés antiguo con el nombre de calendar, y de ahí en el inglés medio, como calendar en el siglo XIII. La escritura calendario es de principios de la época moderna ya en el español. Antes no se tenía esa palabra calendario. Así que esto es más o menos la historia de esta palabra. Primero simbolizó llamar la luna, después libro de cuentas, porque era cuando los romanos hacían sus cuentas y pagaban sus deudas. Vamos a ver entonces algunos calendarios antiguos que la arqueología ha podido encontrar. Tenemos en primer término el calendario sumerio. Usted sabe, los sumerios poblaron la Mesopotamia, o sea, la región que está entre el río Éufrates y el río Tigris, que hoy puede ser bien Irak, más o menos el territorio de Irak. Entonces, este calendario sumerio era un calendario lunar, o sea, se guiaban
por la luna nueva, como va a ser parecido al calendario que asume el pueblo de Israel y que Dios le dio. Entonces, por recursos arqueológicos que se han encontrado, se supo que ellos tenían sus 12 meses lunares y de vez en cuando agregaban un mes adicional porque el calendario lunar no es de 365 días exactamente. Veamos el calendario babilónico. El calendario babilonio fue un calendario que alcanzó a tener una mezcla de año lunar con mezcla de año solar. No se sabe cómo ellos llegaron a establecer estas cuentas, pero lo hicieron. Y entonces, cuando el pueblo de Israel va cautivo, esto ya es siglo VI antes de Cristo, estuvieron en cautiverio 70 años en Babilonia, asumieron algunos nombres de los meses del calendario babilónico y se los asumieron algunos meses del calendario judío que lo vamos a ver acá. Entonces ellos más o menos tenían muy parecido su calendario en los nombres al calendario babilónico. Olvidé mencionar que en el calendario sumerio, que es el que hay por allá en Mesopotamia, tuvo la influencia Abraham de ese calendario. O sea que para Abraham no fue tan diferente el calendario que el pueblo de Israel adoptó. Y lógico, Abraham ya pues no existía en los tiempos del Éxodo, pero se supone que Abraham conoció un calendario muy parecido al que Dios le dio al pueblo de Israel. Veamos el calendario griego, es bastante antiguo, unos 7 siglos antes de Cristo. Este calendario griego también tenía parte de principios lunares y principios solares. Estas personas, lógicamente, en parte se guiaban por movimientos de astros, movimientos de la luna, de las cosechas, etcétera, y lograron establecer un calendario un poco diferente, en donde lógicamente el conteo de las fechas no es como el de ahora. Cada pueblo tenía un año uno de diferente manera, dependía de algún evento en el que ellos celebraban y ese era su comienzo. Por ejemplo, los romanos contaban los años desde la fundación supuestamente de Roma por Rómulo y Remo. Este año es el año 1 para ellos, eso es un siglo VIII antes de Cristo. Bien, los romanos tuvieron un calendario que se llamó el calendario juliano. Ese fue el más popular. Antes de ese hubo otro un poco más primitivo, pero el juliano se llama así en memoria de Julio César. El cumpleaños de él comenzó a celebrarse justamente con este calendario. Era también un calendario solar en una forma primitiva, pero más o menos algo parecido al que tenemos nosotros hoy. No exactamente, pero el principio era más o menos así. Este tuvo, lógicamente, algunas evoluciones, algunas mejoras, algunos arreglos, hasta que llegamos al calendario gregoriano. ¿Por qué se llamó el calendario gregoriano? Esto es más o menos el año 1552, con el Papa Gregorio XIII, Gregorio XIII. Él quiso que Cristo fuera el centro de la historia y que entonces se comenzara a contar los años desde el nacimiento de Jesús como el año 1. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, toda civilización, todo pueblo comenzaba a contar sus años de manera distinta, dependían sus eventos, sus celebraciones que querían recordar. Entonces, en unas partes era una fecha, en otras partes era otra fecha, en unas partes era calendario lunar, en otros lunar solar, en otros solamente solar. Bueno, esto era una mezcla terrible. Entonces, ya en el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII, que de paso impuso el canto gregoriano también,
un canto que por muchos siglos la Iglesia Católica practicó, ya hoy poco. Entonces le contrata a dos sabios, de los cuales el más famoso, el más nombrado es Dionisio el Exiguo. El exiguo quiere decir el enano, el pequeño. Parece que era de muy poca estatura y delgadito, pero era un sabio, era un matemático muy destacado en esa época, y entonces le encarga la misión de que él investigue bien en qué año nació Jesús y que ese sea el año 1. Este calendario es el que usamos hasta el día de hoy, esta manera de contar los años. Estamos en el 2021. Se supone que hace 2021 años nació Cristo. Y lo que sucedió antes es 1 año antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, 3 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, 100 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo. Así se establecieron las fechas. Pero en un tiempo después se descubre que Dionisio el Exiguo se equivocó. Se equivocó en las cuentas. Cristo no nació en el año 1. Algunos dicen que entre el año 4 y 6 antes de Cristo. Más o menos nosotros creemos que sea el 4, porque según la profecía de los 2300 días, en el año 27 se unge a Jesús, o sea, es el bautismo de él, y Lucas dice que él tenía más o menos, no dice que es precisamente, pero que más o menos 30 años. Estaba alrededor de 30 años. Y es el año 27. Quiere decir que según eso nació 3 años a 4 años antes de Cristo. Así que Jesús no nació en el año 1. Otro error de Dionisio el Exiguo es que no contabilizó el año 0, sino del año -1 pasó al +1. Entonces, ahí hay un error de conteo de 2 años, del -1 al 0 y del 0 al +1. Pero eso se quedó así. El caso es que las semanas siempre se siguieron contando. La semana de 7 días siempre fue igual, que algunos piensan que entonces que el sábado que guardamos, que ese no es el sábado. No, el sábado bíblico siempre fue igual. En la Revolución Francesa, los franceses trataron, para que la gente se olvidara de la Biblia y sus conceptos bíblicos, de poner una semana de 11 días. Pero a los 3 años y medio tuvieron que quitar eso y volver a los 7 días, porque esos 11 días eran demasiado largos para el trabajador, para las familias. La gente se aburrió de esas semanas tan largas de 11 días. Y tener una semana más corta de 7 días también era un problema, demasiado corta. Entonces, el ideal de Dios de 7 días, como vamos a estudiar en la lección de escuela sabática esta semana, es el conteo perfecto. Dios lo estableció y lo que Dios establece es perfecto. Entonces, el calendario gregoriano está basado en el sol, en los movimientos de la Tierra, en los efectos con el sol. Es un calendario de 365 días más 6 horas. 6 horas. ¿Cómo así? Sí, esto no es fácil de explicar, pero cada año nos quedan sobrando 6 horas. Por eso es que cada 4 años hay un día adicional en febrero para cuadrar. 6 horas cada año, por 4, 6 por 4, 24, 24 horas un día se agrega cada 4 años, que se llama el año bisiesto. Y con el calendario lunar será terrible, porque era entre 10, unos años 10 días y otros años 11 días de descuadre. Entonces, por ahí cada 3 años, y no exactamente, agregaban un mes más. Un poco complicado, difícil, pero bueno, esa fue la manera de contar el tiempo. Hay un calendario que asombra al mundo, es el calendario maya. Los mayas tuvieron conocimientos en una manera rudimentaria, pero astronómicos, asombrosos, matemáticos, solares, lunares, y ellos establecieron un calendario que hoy lo examinan
los arqueólogos y los científicos y lo ven bastante preciso, bastante preciso. Lo que sí no ha estado de acuerdo es la especulación de las profecías de los mayas. Claro, este no es el tema de nuestra serie El Santuario de la Sombra de la Cruz, pero lo menciono de paso, ¿no? Porque lo estudié. Hace unos años lo estudié, que el mundo se iba a acabar, que lo han profetizado los mayas. No, eso fue una especulación, eso es mentira. Eso no fue verdad. Fue un pueblo bastante matemático, bastante basado en astronomía, y es asombroso su calendario. Bastante bueno para su tiempo, para su época. Veamos entonces los meses de nuestro calendario para que ustedes vean el origen pagano que hay ahí, en contraste con el calendario judío. Dirán que me estoy tomando un tiempo de algo que tal vez ustedes ya saben, pero bueno, vamos a hacer el contraste, ¿listo? ¿Por qué se llama enero en nuestro calendario gregoriano? Su nombre proviene del latín lanuarius o inuarius y está relacionado con el dios Jano, que representa los portales del principio y el final. Y claro, lo representaban un dios con dos caras, una atrás y otra adelante, ¿ya? Y este mes para los romanos tenía 31 días, hasta el día de hoy. Así es. Entonces, ¿por qué una cara hacia adelante y otra hacia atrás? Porque enero, dicen ellos, Dios Jano, mira hacia atrás el año pasado, diciembre, noviembre, y mira hacia adelante, febrero, marzo, lo que viene. Entonces, lo representaron y de ahí viene el nombre enero, del dios Jano. Veamos entonces febrero. Este mes fue dedicado al dios Febus, que era el dios de la purificación. Y se le otorgó ese nombre ya que era el tiempo en que los romanos celebraban la Februalia. La Februalia eran unas fiestas de purificación, de baños especiales y de ritos para ellos comenzar entonces un año limpios, por dentro y por fuera, supuestamente. Entonces viene de Februalia, ceremonias de limpieza o de purificación, el dios de la purificación. Entonces vamos a marzo. Este mes fue dedicado al dios de la guerra, a Marte. De ahí viene marzo y también viene el nombre de martes, día martes. Cabe destacar que en Roma el año iniciaba ese mes de marzo junto a las campañas bélicas. ¿Por qué? Porque en ese mes iba terminando el invierno, iba comenzando la primavera, todo renacía otra vez. Los que hemos estado en sitios donde hay estaciones entendemos esto mejor. Entonces, ellos no empezaban exactamente el año en el mes de enero, aunque tenían ese dios Jano que mira atrás y mira adelante, sino su año empezaban a contarlo en marzo. Entonces, en memoria o dedicado al dios Marte, dios de la guerra. Viene abril, del latín aprilis, refiriéndose a abrir, abrir o comienzo, ya que en Roma es la época que inicia la primavera, y se dedicó a Venus, que era la diosa de los jardines, de la belleza y el amor, pero no el amor filial o el amor de Dios, sino el amor sensual, el amor físico. Y en griego sí hay bastante diferencia en ese verbo amar, porque el ágape, ese verbo ágape es amar, pero solo le aplica a Dios, el amor más puro. Viene philein, que de ahí viene la palabra filial o familia, es el amor de familia, que también es un amor puro. Y viene el eros, que hay la palabra erótico, que se le aplica a Venus, que es el amor sensual o sexual. Bueno, entonces vamos a mayo. Se le atribuye el nombre al latín Maius por la diosa romana Maya, mientras que otros opinan que es en homenaje a los ancianos por la palabra Majorum, porque Majorum quiere decir viejos o ancianos. Entonces, unos piensan una cosa, otros otra. La diosa romana Maya, que viene siendo como una madre de los dioses. Por eso, tal vez quedó celebrándose en mayo el Día de la Madre. Vaya uno
a saber si esto es así o no. Llega junio. También tiene dos aplicaciones sobre el origen de su nombre. Uno por la palabra Junius, por la diosa Juno, y otra por la palabra juniors, por los jóvenes. Entonces, no se sabe finalmente junio por qué se llama así. La diosa Juno también es una madre diosa que da origen a muchos dioses de la mitología romana. Y nótese que todo esto viene del latín, o sea, la influencia romana en nuestro calendario, en nuestra manera de contar los meses y los días fue total. Y claro, como la Iglesia Católica se establece en Roma, ella siguió todas esas tradiciones y nos han llegado hoy a la edad moderna de nuestro idioma español. Julio proviene de la palabra Julius en honor a Julio César, el emperador, el guerrero, porque él nació en este mes. Antes de ese cambio se le llamaba quintilis por ser el quinto mes, ya que se contaba el inicio del año. Acuérdense que íbamos a partir del mes de marzo. Entonces, marzo 1, abril 2, mayo 3, junio 4 y julio 5. Entonces se le llamaba el quintilis. Pero a raíz de Julio César, que nace en quintilis, ya se cambió el nombre quintilis, quinto mes, por julio, hasta el día de hoy. Sigue agosto, proviene de Augustus en honor al emperador César Augusto, porque él es el que logró la restauración de la República Romana. Entonces, noten toda esta influencia romana y de latín para nuestra cultura. Septiembre. Ya en septiembre sí vuelve otra vez el conteo de meses romanos, del latín septem, ya que era el mes séptimo cuando el calendario romano iniciaba en marzo. Entonces, septiembre era el mes séptimo. Ellos lo llamaban con número ordinal, número de orden, séptimo. Y octubre, igual, es el octavo mes, octubre, octavo. Entonces, el número 8, el mes octavo para los romanos. Noviembre, igual que los anteriores. Noviembre 9, el mes noveno. De ahí viene entonces del calendario romano, del latín noven, indicando 9. Y diciembre, pues lógico, de décimo en latín. Se le dedicó a la diosa Vesta. Esta es otra diosa de los romanos, y entonces en memoria de ella le dedicaron ese mes, pero era el 10º mes. Por eso se llama diciembre. Entonces ya sabemos nosotros en dónde estamos parados, ¿no? Repasemos un poquito sobre los nombres de los días. El domingo viene del latín Dominus Dies, que quiere decir Día del Señor. Pero no nos dejemos guiar por el concepto católico romano, que dicen que es el Señor Jesucristo. No, Señor. La historia romana nos dice que el día del Señor Emperador y del Señor Solis, Sol, se llamaba, sí, Dominicus Dies, pero era para el emperador y para el sol, no el Señor Jesús. Por eso es que cambian del sábado, día del Señor, al domingo. Ah, como Cristo resucitó el domingo, y para que los paganitos romanos no extrañen su Dominicus Dies, pasémoslo entonces el día de reposo para el domingo. Esa es la gran razón, pero no porque la Biblia lo autorice. Ustedes y yo lo sabemos. El sábado es el día bíblico que Dios estableció. ¿Saben cuánto? 2500 años antes de escribirlo en el Sinaí. Pero nuestros hermanos de otras denominaciones se imaginan que esto fue dado a los judíos. No, señor, desde la creación Dios separó el Shabbat, el sábado, como día suyo. Ese es el día del Señor. Bueno, entonces, domingo viene así. Hay idiomas como el portugués, el alemán, el holandés, el inglés, que todavía conservan la raíz, ¿no? La raíz primitiva. El inglés, que es el que más conocemos, Sunday, día del sol. Sol, sun, se escribe sun, y day o day, día del sol. En alemán, Sonntag. En portugués,
es la primera feria, el primer día de la semana, no el séptimo día. Entonces, todas esas evidencias muestran de que estamos, los que celebran el domingo como Día del Señor, están celebrando el Día del Sol, el Día del Emperador. El lunes viene del latín lunae dies, que quiere decir día de la luna, basado en el calendario lunar. El martes, del latín martis dies, dios de la guerra, Marte, dios de la guerra. El miércoles, del latín mercuri dies, día de Mercurio, el dios del comercio. ¿Cómo les parece? El jueves, del latín Iovis dies, día de Júpiter, el dios padre de todos los demás dioses. Entonces, el viernes, del latín Veneris dies, día de Venus, la diosa del amor sensual. Por eso la gente del mundo celebra el viernes cultural, viernes de parranda, en memoria de la diosa Venus. De ahí viene la palabra viernes. Y el sábado viene del hebreo Sabbat, que significa descanso o reposo. Entonces, ahí tienen esta idea, mis hermanos, de que el calendario nuestro y los días de la semana nuestros, que en la Biblia no tienen ese nombre, solo el sábado tiene nombre, los demás fueron primer día, segundo día, números ordinales, estamos viviendo pura influencia romana, del latín romano. Pero hablemos de lo que es nuestro tema de esta noche, que es justamente el calendario hebreo, para que ustedes vean ahora un contraste. Es un calendario lunar para su tiempo. ¿Por qué Dios seleccionó esta manera de contar? No lo sabemos. ¿Desde cuándo comenzó a contarse? Según parece, y los estudios que hemos realizado, solo a partir del éxodo, de la salida, que Dios establece que es el primer mes, Aviv o Nisan, es cuando comienza a contarse el tiempo y el calendario hebreo. Un calendario de 12 meses, pero cada 2 y a veces 3 años se agregaba un mes que se llamaba Beadar. Si ustedes miran aquí del centro de este gráfico que hemos colocado en pantalla, está en un color mostaza, llamémoslo así. A su derecha, vamos a ir mirando los meses, está Nisan, sigue Iyar, sigue Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, que es el séptimo mes, Esban, Kisleu, Tebet, Sebat y Adar. Y cada 2 o 3 años había un mes adicional para completar los días y se llamaba Beadar. Entonces, volvamos otra vez a nuestra lámina anterior. Quiero llamar su atención a algo. Volvamos a la lámina anterior, por favor. A la lámina de donde está el calendario judío. Eso es, ahí. Nótese en el color mostaza ahí que hay un mes incluido ahí que se llamó Beadar, o sea, Adar 2, cuando agregaban otro mes. ¿Por qué? Porque justamente cada año se descuadran en 10 y 11 días. Entonces, cada 3 años y a veces cada 2, de una manera un poco difícil de entender, tenían que agregar un mes y se llamaba Beadar o Adar 2, Adar segundo, porque no les cuadraba los 365 días y 6 horas que es el calendario solar, sino el calendario lunar, que es un calendario que tiene menos días. Se guiaban por la aparición de la luna y de las cosechas. No es fácil para nosotros. Ahora quiero llamar su atención a algo. En ese círculo color mostaza que ustedes ven acá, está el equivalente a nuestros meses. El mes de Nisan está en la parte final de marzo, 21, 20, más o menos por ahí está. Eso va cambiando. Y comienzos de abril, la mitad de abril, los primeros 20 días de abril. Entonces, finales de marzo y más de medio mes de abril.
El segundo mes, Iyar, entonces es los últimos días de abril y toda la primera quincena de mayo y así sucesivamente. O sea, no van como el nuestro, de primero a 30 o a 31, no. Por eso ustedes van a notar que las cuentas que hizo William Miller, Guillermo Miller, para establecer los 2300 días y cuando terminaba esa profecía, la colocó como 22 de octubre, porque ahí donde terminan los meses del calendario hebreo y comienza el nuevo mes, pero no es del primero como nosotros, no, el primero de ellos como el día 21 o 22 de nosotros, va variando un poquito cada mes. Y lógicamente el Señor estableció esto así de acuerdo a las cosechas. Yo sé que algunos de ustedes que tal vez no tienen computador sino su celular y están viéndome, no alcanzan a ver los símbolos que hay casi en el centro de esta lámina que hemos colocado, donde se ven unas espigas ahí finalizando el mes de Nisan, el mes de Iyar, hay unos racimos de espigas y para Sivan ya hay unos frutos, hay frutas, hay uvas finalizando en la mitad de Tamuz y el mes de Ab ya frutas en cantidad, el mes de Elul, que es el sexto mes, más frutas, y para Tisri, que es el séptimo mes, está el arado, un arado para decir que es la siembra, y sigue Hezban, o Elul también se llamó. Este mes era para comenzar a cosechar las últimas frutas, pero estar sembrando entonces los granos y las frutas, y así sigue el calendario. Las lluvias entonces están en el séptimo mes, abajo donde dice Tisri, abajo, son las lluvias tempranas para la siembra. Y allá arriba donde dice Adar, el mes de Adar y el mes de Nisan, son las lluvias tardías para la cosecha que tienen que ver con la representación del derramamiento del Espíritu Santo en una forma muy especial, pero obvio, hoy no es nuestro tema. Bien, avancemos diciendo que el primitivo calendario hebreo, tal como aparece en la Biblia, estaba admirablemente bien adaptado a las necesidades de un pueblo que carecía de relojes, obvio, no tenían calendarios impresos y hasta donde sepamos, pues no sabían de astronomía. Ellos venían de 430 años de esclavitud. Entonces, se basaban en principios sencillos, como vemos en la lámina que sigue. El comienzo del día era a la puesta del sol, no era medianoche. Pasamos a la siguiente. Entonces, el comienzo del día era a la puesta del sol, al atardecer. No era a las 12 de la noche. Eso lo establecieron los romanos en la creencia que los espíritus cambian de casa, cambian de lugar a medianoche. Y ahí termina el día y comienza el otro día y se quedó esa creencia a todo el mundo que a las 12 de la noche termina un día. No, el principio bíblico es de puesta de sol a puesta de sol. Las semanas se contaban en forma continuada con 7 días cada una y el mes comenzaba con la luna nueva y el año era regulado por las cosechas, como ya vamos a estudiar en temas próximos. Lo mismo lo de la luna nueva, que va a ser un tema muy lindo. Te van a tener grandes sorpresas al estudiar esto de la luna nueva. Entonces, para resumir todo esto que hasta el momento hemos dicho, decimos que el calendario solar, el nuestro hoy, es de 365 días más 6 horas. O sea que cada 4 años, 6 por 4, 24, 24 horas un día, se agrega un día en febrero y en febrero 29 o año bisiesto. Pero el calendario lunar es de 355 días, más 10, a veces 11. Cada 2 o 3 años se agrega un mes que se llama el mes de Beadar o Adar 2. Complicadito, un poco difícil porque nosotros no usamos esto y lógicamente
pues casi no podemos entender cómo sería esto para la gente contar, pero así era. Ahora bien, el origen del calendario judío tiene un origen semita, o sea, de los descendientes de Sem que poblaron Mesopotamia, esos países árabes hoy de Irán, Irak, Afganistán, todo ese sector que está alrededor de los ríos Éufrates y Tigres, que es Mesopotamia. O sea que Abraham, viviendo en Ur de los Caldeos, debió entonces tener práctica e idea de este calendario lunar, porque de ahí es que viene, en cierta manera, este calendario, la manera lunar, pero no el comienzo del mes de Nisan. ¿Por qué? Porque el comienzo del año para los judíos se lo estableció fue Dios, no los semitas. Los semitas contaban en la manera de la luna, pero no era la misma manera de empezar a contar los años porque esta Dios lo estableció con los judíos, con los hebreos. Entonces, van después de Abraham, de Jacob, se establecen en Egipto, en Gosén, caen en esclavitud y allá en Egipto había un calendario solar. ¿Cómo hicieron ellos para vivir en un calendario solar? No se sabe. El caso es que desde esa noche que Dios establece que van a salir de Egipto, se comienza a contar y a establecer un nuevo calendario lunar. Pero en Egipto era solar, sobre todo porque ellos también adoraban el sol y adoraban los animales. Ya sea porque no sabían cuándo debía comenzar el año, esto está en el comentario bíblico adventista, ya sea porque no sabían cuándo debía comenzar el año o para apartarlo del culto pagano relacionado con el año cananeo que comenzaba en otoño. Imagínese usted por allá, finales de octubre, según el hemisferio norte, Dios le señaló definidamente el mes de primavera cuando debían comenzar a computar el año. Eso es finales de marzo, comienzos de abril. Poco después del Éxodo le dijo a Moisés, y esto está en Éxodo 12:2, este mes, Nisan o Abib, os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Dios estableció este calendario diferente a los demás calendarios. Entonces, por orden de Dios es que vemos ese calendario que hace unos instantes estábamos viendo. Veamos los elementos del calendario hebreo. El primer elemento que tiene este calendario es que los días van de tarde a tarde. Eso es lo que nos dice Levítico 23:32. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, hablando del día de expiación. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, para notar que los días se guardaban de tarde a tarde o se contaban de atardecer a atardecer. Como ya dijimos, no a las 12 de la noche. Ese conteo es un conteo pagano, espiritista. Otro elemento del calendario hebreo, calendario judío, la semana era marcada por el sábado. Este fue el único elemento del calendario conservado en el Decálogo, los 10 mandamientos, porque el sábado tiene aspectos morales que no están relacionados con fecha ni calendarios. El sábado no tiene que ver nada con calendarios. La semana es independiente de todos los candelarios, de todos los calendarios, hermanos. No tiene el propósito de computar fechas el sábado. El sábado no depende de ningún año ni mes del calendario. El sábado es totalmente aparte. La semana que establece el séptimo día sábado no tiene que ver nada con calendarios. Sea lunar, sea solar, gregoriano, nada tiene que ver. Es el séptimo día cada semana y listo. Esta semana la lección es muy interesante. No olviden estudiar. Otro elemento del calendario hebreo.
el mes regulado por la luna, como ya hemos dicho. Las dos palabras hebreas traducidas como mes son, número uno, yeraj, del hebreo yeraj, es una palabra relacionada con yareaj, que quiere decir luna, y en segundo lugar, con Hodesh, literalmente la nueva, que se refiere a la luna nueva, o sea, el día de la luna nueva. Entonces, eran meses regulados por la aparición de la luna. El mes cuando los israelitas salieron de Egipto fue establecido como el primero del año, primer mes del año, y se lo llamó Aviv, el mes de las espigas de cereal. Era el mes del comienzo de la cosecha en Palestina. Más tarde se lo llamó Nisan, que es el nombre que perdura hasta hoy, y lo copiaron ya de Babilonia. El primer día del mes era considerado muy especial y se celebraba al son de trompetas. Eso lo vamos a estudiar en un futuro. Y había sacrificios adicionales ese primer día y ya van a saber ustedes por qué. Pero esto está en el futuro de nuestra serie. Se menciona con frecuencia la luna nueva junto con los días de reposo y los días de fiestas. Ya estudiaremos eso en un futuro. Seguimos estudiando los elementos del calendario hebreo. Los nombres preexílicos de los meses, o sea, antes del exilio, antes de la conquista de Nabucodonosor, de Babilonia, que serían cautivos a muchos hebreos, destruye el templo, la muralla, etc. Eso ya es el año 586 antes de Cristo, etc. Estos nombres, Aviv, Sif, Etanín y Bul, eran los originales que Dios dio. El resto noten, son 4 nomás. Aviv, que es el primero, Sif, Etaní, que es el séptimo, y Bul, que es el que sigue. Esos nombres Dios los dio, pero los demás meses eran con número ordinal, o sea, segundo, cuarto, octavo, noveno. ¿Cómo lo sabemos de que tenían 12 meses? Porque Primera de Reyes 4:7, hablando de Salomón, dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Eran 12 gobernadores y tenían que abastecerle de alimentos y de recursos a Salomón un mes en el año. 12 gobernadores, 12 meses. Entonces sabemos que ellos tenían 12 meses en su calendario y no hay duda de que fue así. De resto, los meses fueron llamados con número ordinal. Segundo mes, cuarto mes, quinto mes, octavo mes, noveno, décimo mes, un décimo mes que era el nombre de Adar, segundo Adar. Ahora, no olvidemos que las fases de la luna se repiten cada 29 días y medio aproximadamente. Y por eso es que este calendario es muy diferente del de nosotros. Ahora, este calendario fue regulado por las fiestas que vamos a estudiar a partir del próximo domingo. Va a ser un tema que nos va a tomar unas cuantas semanas, porque es muy conveniente estudiarlas bien minuciosamente porque hay unas enseñanzas espirituales espectaculares, lindas, y ustedes no pueden perder esos estudios. Bien, tenemos aquí nuestro calendario hebreo. Dije que el año era regulado por las fiestas. ¿Cómo así? Sí. El primer mes, miren ustedes que aquí nuestra flechita verde va a señalar el primer mes, que es el mes de Aviv, que después se va a llamar Nisan. Este mes comienza con la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Ya lo vamos a estudiar en una semana. La Pascua, el día 14, y los panes sin levadura a partir del día 15, por 7 días. Y ahí van a ver sábados ceremoniales que ya los explicaré más tarde. Entonces, al tercer mes, o sea, a los 50 días de comenzar la fiesta de los panes sin levadura, a los 50 días de la Pascua, viene
el Pentecostés. Y Pentecostés quiere decir, viene de Penta 5, Pentecostés 50 días después. Mucha gente cree que Pentecostés quiere decir Espíritu Santo, hablar en lenguas. No, eso no es así. 50 días después quiere decir Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta porque era la cosecha del trigo y la cebada, y había una ceremonia que se llamaba el manojo mecido. Eso va a ser algo muy lindo que vamos a estudiar en un futuro. Esto es en el tercer mes, que era comienzos del mes de Sivan, 50 días después de la Pascua y los panes sin levadura. Y llegamos al séptimo mes, que es el mes de Tisri, también se llamó Etanim. El séptimo mes, número 7, es muy significativo en la Biblia. Sabemos que quiere decir completo, perfecto, total, y fue el mes sagrado. ¿Por qué? Porque en ese mes fueron las fiestas y las celebraciones más solemnes que tuvo el pueblo de Israel. Por eso decimos que el año era regulado por las fiestas. Comenzaban con fiestas y llegaba el séptimo mes sagrado con la fiesta de las trompetas, con el día de la expiación, con la fiesta de los tabernáculos, que eso era toda una semana, y ya vamos a estudiar esos temas porque es algo hermoso lo que nos espera de aquí en adelante al estudiar todas estas fiestas. Bien, como esto de las fiestas es un poquito complejo, a ver, yo me inventé ese cuadro que ojalá los que tienen computador lo van a ver mejor, los que tienen su celular pues lo van a ver un poquito pequeño, pero aquí están los primeros 6 meses. El mes de Aviv, que después se llamó Nisan, que es más o menos finales de marzo, comienzos de abril de nosotros. Entonces, tiene el primer día la luna nueva, ya estudiaremos eso. El día 10 se elegía el cordero pascual, se lo encerraba 4 días, y el día 14 de la Pascua se lo sacrificaba. Al siguiente día 15 eran los panes sin levadura, el día 16 la gavilla mecida, qué lindo, y el día 21 era el último día de los panes sin levadura, que iba a ser un sábado ceremonial, igual que el día 15 cuando comenzaba la fiesta de los panes. Hay 7 sábados ceremoniales, o sea, que caían por fecha, así fuera martes, lunes, jueves, se observaban como sábado, como reposo. Nuestros hermanos evangélicos se confunden estos sábados ceremoniales con el sábado semanal y creen que los sábados que pasaron de moda, que son los ceremoniales, que ya no celebramos nosotros, era el sábado semanal. Error. Pero hay que estudiar, por eso hay que estudiar. Entonces, este primer mes así, el segundo mes, el mes de Sif, el trigo está madurando, y quiero decir que en el primer mes hay las lluvias tardías, porque es la cosecha de la cebada, y comienza entonces una época seca ya después de esa lluvia. Al tercer mes, que es Sivan, viene más o menos en el 6º día la fiesta del Pentecostés, que ya lo mencionamos, que se llama también la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día siguiente 50 días después Pentecostés. En ese maduran las brevas, es una estación calurosa y se cosecha ya el trigo en general. Los granos se cosechan en esos 3 primeros meses. Sigue el 4º mes, que es Tamuz, se celebra el primero la luna nueva, se sigue cosechando el trigo, las primeras uvas maduran, sigue el 5º mes, que es Av, que es más o menos a finales de julio en nosotros, y en la primera parte de agosto está la luna nueva, la única fiesta, y las aceitunas comienzan a madurar. El 6º mes, Elul se llama, que es la parte final de agosto y comienzos de septiembre nosotros, solo está la luna nueva, hay los dátiles, los higos, y comienzan las uvas a madurar. Entonces, este es un vistazo de los primeros 6 meses, un poquito difícil. Este es el calendario eclesiástico, religioso, porque si hay otro distinto que es el civil. Uy, qué complicado, ¿no? Bueno, veamos los otros 6 meses. El 7º mes, uy, es el mes sagrado, Etanim, después lo llamaron Tisri también.
finales de septiembre y la primera parte, los primeros 20 días de octubre. El primer día, la fiesta de las trompetas. Y comienza el año civil, ya hablaremos de eso. El día 10, el día de la expiación o Yom Kippur, que lo llaman los judíos, hasta el día de hoy lo observan. El 15 al 21, la fiesta de la cosecha, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, tiene varios nombres. Entonces, comienzan las lluvias tempranas en este séptimo mes. ¿Cómo les parece? Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que tener en cuenta la lluvia tardía y la lluvia temprana del Espíritu Santo que está ejemplificado con esta lluvia. Aquí en la fiesta de las cosechas, el día 15 que comienza, la fiesta de los tabernáculos es un sábado ceremonial, lo mismo el día de la expiación, el día 10 es un sábado ceremonial y termina con otro sábado ceremonial el día 22 que lo llama Santa Convocación. Es por fecha. Su cumpleaños y el mío no siempre caen domingo ni siempre caen lunes o el martes. Un año en un día, otro año en otro día. Así eran estos sábados ceremoniales. Podían caer el martes un año, otro el miércoles, otro año un jueves, pero se celebraba como si fuera un sábado, sin contar el sábado semanal, el séptimo día. 7 sábados ceremoniales, no del cuarto mandamiento, no, de ceremonias, de fiestas. Esto es algo que pocos hermanos evangélicos entienden porque sus pastores no se lo enseñan. Entonces, me viene el octavo mes, el mes de Bul, que después se llamó Hesban. Hay luna nueva, la siembra de la cebada y el trigo. El noveno mes Kisleu, hay luna nueva, lluvia de invierno. El 10º mes Tebet, que es más o menos diciembre, finales de diciembre, comienzos de enero. Y el mes 11, el mes de Sebat, y Adar, el 12, que es finales de febrero, y los primeros 20 días de marzo. Ahí todavía hoy celebran el día 14 y 15 de ese mes, que es más o menos finales de febrero y comienzos de marzo. Hasta el día de hoy celebran un ayuno, un día de fiesta que se llama el Purim, en memoria del ayuno que hizo Esther allá en el imperio persa. Esto lo celebran todavía hoy los judíos. En ese mes, las naranjas, los cítricos maduran y la cebada comienza a madurar en Jericó, pues por lo menos en los tiempos bíblicos. Hagamos ahora una comparación de 2 calendarios que observaron los judíos. Difícil, ¿no? El calendario religioso. Aquí lo he puesto en rojito, los meses de ellos. 1, 2, 3, 4, ahí los ven sus 12 meses y debajo los nombres de esos 12 meses. Debajo de esos están unos números en tinta negra, en color negro. Miren ustedes que comienza con el número 7. Quiere decir que cuando era el primer mes religioso, que es el mes de Aviv o Nisan, que es la Pascua que recuerda la salida del Éxodo, en el calendario civil, para todos los asuntos civiles, era el 7º mes. Vamos al 7º mes religioso, que está ahí en la mitad. 7º mes religioso, donde está la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, etcétera, que es el mes sagrado. Es el primer mes del calendario civil. ¿Cómo podían manejar 2 calendarios simultáneos en esta forma? No sé, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Eso está como el caso de Aruba, Bonaire y Curazao, estas islas que hay aquí en el Caribe. Ellos hablan, y hasta los niños lo hacen, holandés, porque estudian holandés y son colonias holandesas, inglés, porque es el idioma comercial, español, porque es el idioma de los visitantes, de los turistas, y algunos hasta alemán. El pastor Leito, Israel Leito, que fue muchos años presidente de la División Interamericana, él habla todos esos idiomas, fue compañero mío, vivimos juntos un año en el mismo cuarto allá en Medellín, y él hablaba todos esos idiomas. Papiamento, que es del pueblo, holandés, inglés, español y conocimientos de alemán.
¿Cómo hace la gente allá para hablar todos esos idiomas? No sé, se levanta en ese ambiente. ¿Cómo hacían los judíos, los hebreos, para manejar dos calendarios simultáneamente? Que cuando era el séptimo mes religioso, era el primero, como decir enero aquí de nosotros, no sabemos. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente. Cuando era el séptimo mes religioso, ese día de las trompetas, la gente se ponía triste, porque al día 10 venía el día de la expiación, el día de juicio. Y hay del que no hubiera confesado sus pecados. Pero era año nuevo en el calendario civil. Nosotros en el año nuevo nos ponemos contentos, ¿no? Felices, estrenamos, ya hay banquete familiar. Ellos no, se ponían tristes porque venía el día de la expiación, aunque fuera año nuevo civil. Entonces manejaban estos dos calendarios así. Cuando era el séptimo sagrado, era el primero civil y así sucesivamente. Espero haberme hecho entender con esta comparación de estos dos calendarios, pero ustedes y yo necesitamos saberlo por lo que vamos a estudiar en los temas del futuro. Hubo alguien que estudió tremendamente esto por años y llegó a la conclusión del final de los 2300 días y fue William Miller, y con esto quiero terminar mi tema esta noche. Él escribió lo siguiente al haber estudiado todo esto del calendario judío. Dijo o escribió. Y ustedes saben que William Miller vivió en las primeras décadas del siglo XIX y es quien dijo que en 1844 terminaba la profecía de los 2300 días y que posiblemente era la venida de Jesús. Se equivocó de evento, pero no en las cuentas. Él escribió. Otra evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en el pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio, según Génesis 6:3, los 7 días que debían precederlo, con el anuncio de 40 días de lluvia de Génesis 7:4, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, o sea, sus descendientes, según Génesis 15:13, los 3 días de los sueños del copero y el panadero, en los tiempos de José, según Génesis 40, 12 al 20, los 7 años del faraón, según Génesis 41, 28 al 54, los 40 años en el desierto, según Números 14, 34, los 3 años y medio de hambre de Primera de Reyes 17:1, en los tiempos de Elías, seguimos leyendo, los 70 años del cautiverio en Babilonia, según Jeremías 25:11, los 7 días, pasamos a la siguiente, en los 7 tiempos de Nabucodonosor, los 7 años que se enloqueció, según Daniel 4, 13 al 17, y las 7 semanas más 62 semanas, más una semana, que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos, según Daniel 9, 24 al 27, todos los acontecimientos limitados por esos periodos no fueron una vez más que asuntos proféticos, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. O sea, él estudió todos esos lapsos de tiempo. Dios necesitaba tener un calendario para poder establecer sus profecías y las cuentas de esos tiempos y los tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Por eso la palabra de Dios dice, hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y por eso estableció ese calendario. Y nosotros debemos aprender a ser ordenados, programarnos y no llevar las cosas al azar. Esa es la gran enseñanza de hoy. Dios es ordenado y espera que nosotros seamos también muy ordenados en todas nuestras actividades, en todos nuestros hábitos. Y en el séptimo día, que es el día del Señor, hasta esta época, hasta el día de hoy, es el día del Señor. Terminemos diciendo que Jesús tiene un mensaje para nosotros esta noche. Recuerda
que siempre he tenido un propósito para mi pueblo. Tengo un propósito para ti. Vine a salvarte en el momento preciso y volveré por ti en la fecha precisa. Por eso el decir de todo el mundo es, los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Dios tiene un plan, un propósito, tiene sus tiempos. Los nuestros son diferentes, pero Él va a volver en la fecha precisa que ha determinado. Va a venir con nosotros sus hijos fieles. Bueno, mis hermanos, espero haberles dejado buenas inquietudes y como es nuestra costumbre, si hay alguien que tiene una pregunta, alguna inquietud, incluso algún aporte, porque yo no me la sé todo, ni el tiempo me da para hablar de todo. Entonces, prenda su micrófono y con todo gusto, con la ayuda de Dios, trataremos de responder su pregunta. Muchas gracias. María de León había levantado la mano hace un tiempo atrás, no sé si todavía tendrá una duda cuando estabas hablando. Ajá. María León, ¿está todavía? Tenía levantada la mano. ¿Ella saldría ya o estará todavía? Ah, no, ella está aquí. María de León todavía está. Querida hermana, ¿usted tenía alguna pregunta? Lo que pasa es que mientras yo estoy en el tema no puedo ver las manitas levantadas, porque estoy concentrado aquí en mi tema. Cuénteme, ¿cuál sería su inquietud o su intervención? Bueno, el silencio es elocuente. ¿Hay preguntas? El tema no es fácil, ¿no? Es un poquito complicado, pero necesario para entender lo que viene en el futuro. Bueno, espero haberles aportado unas cuantas cositas que no se estudian todos los días ni desde el púlpito y son necesarias para poder entender todo lo que viene en las próximas semanas. Vamos entonces a concluir nuestra reflexión, nuestro tema en oración. Agradecidos estamos, Padre, porque tu palabra es muy elocuente y porque tú eres un Dios de orden, un Dios de propósitos. Nunca andas al azar, siempre tienes un plan y ese plan es de amor, de salvación. Gracias por ello. Ahora, al descansar esta noche y al comenzar la semana, deseamos que tu presencia, Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros y nuestras familias. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro próximo tema será la Pascua. Bien digerida. La Pascua. Están invitados para acompañarnos el próximo domingo a las 7 de la noche.